agradezco mucho la invitación a compartir un pantallazo general y algunas ideas respecto de la reforma legislativa reciente de Argentina que transformó el régimen legal de la interrupción legal del embarazo en Argentina. Yo dirijo una organización sobre temas de género y justicia, donde trabajamos sobre diferentes temas. Violencias contra las mujeres es uno, y es uno en el que interactuamos bastante con el quehacer del Poder Judicial. Y otro de los temas son los derechos sexuales y reproductivos y el acceso al aborto. También trabajamos en temas de participación política y políticas de cuidado, pero lo que quería decir respecto de esto es que creemos en la integralidad de la agenda de los derechos humanos de las mujeres, de la igualdad de género. Creemos que para trabajar en temas vinculados con la promoción de la igualdad de género, es importante trabajar en una agenda integral que mire de manera comprensiva distintos aspectos y dimensiones de la autonomía. Por eso dirijo esta organización de la sociedad civil, pero también integro el grupo coordinador de REDAS, que es la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina, que es una red de profesionales del derecho y de la salud en instituciones y en ámbitos comunitarios, no solamente médicas y médicos, sino también otras profesiones vinculadas con el ejercicio de la salud en espacios comunitarios y sanitarios, por ejemplo, trabajadoras sociales, psicólogas, psicólogos, obstétricas, porque es en esa también interdisciplinariedad en la que a partir de la cual creemos que se puede atender mejor y dar mejor contención a la atención en la salud de las mujeres y otras personas con capacidad de gestar en el marco de, en este caso, la atención del aborto, pero en general en el ámbito de la salud. Entonces, la presentación que voy a compartir con ustedes es sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo a partir del nuevo marco regulatorio en Argentina, y para eso me valgo de las experiencias y los conocimientos y el trabajo que realizamos en estos espacios, desde estos dos espacios. Vamos a empezar con un poquito de contexto, información de contexto y tal vez un poquitito de historia. Hay diferentes maneras de regular el aborto en el mundo. Las experiencias regulatorias son diversas, se han transformado a lo largo de los años y se organizan básicamente en estas grandes categorías. Algunos, muy pocos países o estados, es el caso de Canadá y algunas provincias de Australia, lo regulan sin derecho penal. Esto quiere decir, no hay una norma penal que establezca que el aborto es un delito, sino que las condiciones para el ejercicio del derecho, las condiciones para el acceso a la práctica sanitaria de interrupción de un embarazo, la práctica sanitaria de aborto, se regula por fuera del derecho penal. No es que no está nada regulado, sino que se regula sin derecho penal. Pero la mayor parte de las regulaciones en el mundo recurren al derecho penal. Hay una parte de la legislación que está basada en el derecho penal, a través de distintos modelos. Por un lado, el modelo de plazos, que no considera el delito a los abortos que se practiquen dentro de un determinado momento de la gestación, dentro de un primer momento de la gestación. Generalmente consideran 10, 12, 14 semanas según la legislación. Ese es el modelo de los plazos. Durante ese plazo, la conducta de interrupción del embarazo, de práctica de un aborto, no es punible, no es un delito. En otros casos, el modelo que sigue el derecho penal es el modelo de las indicaciones, que quiere decir que por regla general el delito de aborto existe, se prohíbe el aborto, aunque lo permiten en algunas circunstancias o en algunos casos, conocido como causales o permisos o indicaciones. Esa es la situación de hoy en la regulación de Chile, es la regulación vigente en la mayor parte de los países de América Latina, es la regulación que rige en Chile a partir de la reforma reciente de hace algunos años de su Código Penal, es la situación que rige en Colombia, es lo que había en Argentina hasta antes de diciembre del año pasado.
Ahora, esa es la regla general. Hay un aborto, pero hay una prohibición de la práctica del aborto, pero hay una serie de indicaciones o de situaciones previstas en las normas, dentro de las cuales hay excepciones, y es decir, hay un permiso para abortar. Y eso en general contempla distintos tipos de indicaciones. En general incluye peligro para la vida o peligro para la salud de la mujer, incluye los casos de violencia sexual, en algunos casos incluye también las situaciones de malformaciones fetales incompatibles con la vida extrauterina. En algunos casos eso no está específicamente señalado, sino que se subsume dentro de la afectación de la salud de la mujer. Y en otros casos también se incluye la situación socioeconómica, como es el caso de España. Digo, hay diferentes circunstancias que se describen en este modelo de indicaciones dentro de la norma penal que exceptúa la regla general de la prohibición del aborto. Ese es el modelo de indicaciones. Y después tenemos el régimen de los modelos mixtos, que es el que combina el modelo de plazos con el modelo de indicaciones. Eso es lo que rige, por ejemplo, en Uruguay, desde hace ya varios años, y en la Ciudad de México. Entonces hay un plazo dentro del cual el aborto no es considerado un delito, y después rige el modelo de indicaciones. Y finalmente, en la posición absolutamente minoritaria en el mundo, en América Latina, por ejemplo, este es el caso de República Dominicana, hay una situación de penalización total, donde se prohíbe el aborto en todos los casos y no se prevé expresamente ninguna situación de excepción. Entonces, esas son las formas en que desde hace un siglo se regula y ha transitado la forma de regulación del aborto en las experiencias comparadas. ¿Qué modelo tomó Argentina en el año 1921, cuando se aprobó el Código Penal? Bueno, tomó el modelo de las indicaciones o permisos. La regla era la penalización, aunque existían supuestos en los que el aborto estaba permitido. Esto estaba regulado en el artículo 86 del Código Penal, que en los términos en que fue redactado en 1921 establecía causales de no punibilidad cuando había peligro para la vida de la mujer, peligro para la salud de la mujer, o en los casos en que el embarazo era resultado de la violación. Por supuesto, la literalidad de la norma era distinta, la construcción interpretativa de esa norma se fue resolviendo con el tiempo, por ejemplo, en la separación, en la distinción de dos causales distintas, una cosa es el peligro para la vida y otra cosa es el peligro para la salud, y no es necesariamente la misma cosa, no siempre tenía que haber peligro para la vida, para que hubiera peligro para la salud, y también la forma en que estaba redactada la causal de violación no solamente daba a enormes divergencias interpretativas, saldadas por la Corte en el caso Fall en el año 2012, sino que además, por supuesto, la literalidad de la norma era absolutamente contraria a lo que consideramos en estos años los estándares de derechos humanos, el respeto de las personas con discapacidad, etc. Pero bueno, al momento de sancionarse, en 1921, ese régimen que tenía Argentina era uno de los más liberales y flexibles de los que estaban disponibles en el mundo, a esa fecha. El problema era sostener eso 100 años después. Pero a esa fecha era un régimen flexible y de los más avanzados. A partir de la década del 60, casi todos los países europeos y varios de los países de América, como Estados Unidos o Canadá, o en otras jurisdicciones como Australia, China, Sudáfrica, fueron modificando y abandonando ese modelo basado únicamente en causales para pasar a otros modelos que incluyeron plazos en los momentos más tempranos de la gestación. Por supuesto, ustedes saben, un hito para la Argentina, y que también fue muy significativo por la construcción y la construcción interpretativa que propone la Corte en el análisis del artículo 86 a la luz de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos, fue esta sentencia del caso Fall, en el que la Corte analiza el modelo regulatorio argentino con relación a la Constitución y a los tratados internacionales de derechos humanos, y concluye que esas normas, que la posibilidad de habilitar el aborto y despenalizarlo en los términos en que lo decida el Congreso Nacional,
no contradice los estándares internacionales de derechos humanos, no contradice nuestra Constitución. Es compatible la despenalización del aborto con el derecho vigente. Entonces, esa es como la situación que existía en Argentina hasta que se aprobó finalmente la ley 27610 sobre regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y atención posparto. Esta ley, como ustedes bien saben, es el resultado de un proceso amplio y larguísimo de reclamo del movimiento de mujeres, de los feminismos, que fue después tomado también como un reclamo por el movimiento de derechos humanos más ampliamente, por movimientos sociales, por algunas posturas de partidos políticos, pero es un reclamo del movimiento de mujeres y de los feminismos desde hace décadas, que se fue construyendo y se fue profundizando en su argumentación, que fue tomando cuerpo en las acciones de incidencia que se promovieron, que llevaron a la construcción de la campaña nacional por el derecho al aborto, que a lo largo de más de una década trabajó en incidencia social y política y ante el Congreso Nacional, acercando en diversos momentos distintas redacciones cada vez más afinadas de un proyecto de ley para la despenalización y legalización del aborto. Ustedes saben, esto se logró discutir en el ámbito legislativo por primera vez en el año 2018, en un proceso sumamente amplio y participativo, donde se escucharon literalmente cientos de voces de diferentes posiciones, con distintos argumentos. Para quien le interese la sistematización de esos argumentos desde los diferentes puntos de vista, tanto a favor como en contra de la reforma de la ley, en diversos trabajos que hicimos desde REDAS, entonces los encuentran en la página web de REDAS y de ELA. Pero digo, ese proceso democrático de discusión legislativa fue sumamente amplio, plural y público, y creo que eso fue también muy pedagógico para la sociedad, y empezó en el año 2018. Y entonces llegamos, bueno, se aprobó con media sanción un proyecto, una propuesta de reforma legislativa que no logró la aprobación del Senado, y entonces hubo que volver a iniciar otro proceso en los años siguientes. Eso fue lo que terminó finalmente el 30 de diciembre del 2020 en la aprobación de esta norma, que entró en vigencia efectivamente el 24 de enero del 2021. Entonces, la ley, finalmente 27610, es el resultado de ese proceso, mucho más largo de lo que sucedió solamente entre noviembre y diciembre del año 2020. Es el resultado de un proceso que lleva décadas de construcción de consensos, de argumentación jurídica, social, política, y que, bueno, finalmente logró la aprobación de manera más reciente. ¿Qué dice la ley 27610? El objeto de la ley es regular el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención posaborto. No se trata solamente de una reforma del Código Penal, se trata de la comprensión de la práctica de aborto, de la interrupción del embarazo, desde una concepción más amplia de atención de la salud y de prevención también de los embarazos no deseados, que algunos de los cuales eventualmente terminan en abortos. La ley establece un régimen mixto de regulación, como mencionábamos antes en torno a las diferentes posibilidades regulatorias. Bueno, la regulación que elige la 27610 es de un régimen mixto, que combina el plazo, no se considera delito los abortos practicados dentro de las primeras 14 semanas de gestación inclusive. Durante ese plazo, por el simple requerimiento de la mujer o de la joven, se puede acceder a la interrupción de ese embarazo, y luego se combina con el sistema de indicaciones o permisos, las causales, en los supuestos que ya estaban permitidos desde antes. Hay una reforma del modo en que se enuncian las causales, pero conceptualmente son las mismas que estaban vigentes desde antes. La ley además reconoce el derecho a acceder a las prácticas sanitarias y establece lineamientos para la atención sanitaria, un poco en línea con lo que hizo la propia Corte en el caso FAL, que dio
eh, lineamientos para la construcción de una política sanitaria desde una perspectiva de derechos, siguiendo esa tradición, ese ejemplo que inició la Corte en el caso FAL, la ley también se enmarca en el reconocimiento del derecho a acceder a ciertas prácticas y establece cuáles son los lineamientos para garantizar la atención sanitaria con esos estándares de calidad, de accesibilidad y disponibilidad. ¿Cuáles son los derechos que reconoce la ley? Reconoce, en primer lugar, por supuesto, el derecho a decidir la interrupción del embarazo en el marco de lo establecido por la ley. Es decir, ya sea en el marco del plazo inicial o en el marco de las causales. Después reconoce el derecho a requerir y a acceder a la interrupción del embarazo en el marco de los servicios del sistema de salud. Y dice qué sistema de salud, qué subsector y de qué manera y con qué estándares de atención. En tercer lugar, establece el derecho a requerir y a recibir atención posaborto en los servicios del sistema de salud, sin perjuicio de que la decisión eventualmente de abortar no hubiera sido tomada de acuerdo con los casos legalmente habilitados por la ley. Y esto también recupera las obligaciones que ya existían en cabeza del sistema de salud. Cuando una mujer llegaba y sigue llegando a un sistema de salud con una situación de infección, por ejemplo, o por cualquier motivo requiera atención después de haberse realizado un aborto, en cualquier circunstancia, aún fuera del sistema de salud, parte de las obligaciones de garantizar la atención de esa persona es atenderla, más allá de cuál ha sido el motivo o la circunstancia que la llevó a requerir esa atención médica. Esa obligación que era preexistente se explicita en esta ley. Y finalmente, la ley reconoce el derecho a prevenir los embarazos no intencionales mediante el acceso a información, a educación sexual integral y a métodos anticonceptivos eficaces. Otra vez, estas son obligaciones preexistentes del Estado, bastante incumplidas en gran parte del territorio, lo que lleva a una cantidad de embarazos no planificados y no intencionales demasiado alta para lo que debiera ser una sociedad que tenga acceso a la información, que tenga acceso a la educación sexual integral y a los métodos de elección para poder planificar los embarazos. Entonces, otra vez, reiterando obligaciones preexistentes, esta ley lo que hace es reforzar esas obligaciones legales. En el régimen mixto que adopta la ley, como decíamos antes, se incluye el derecho a decidir y acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14, inclusive del proceso gestacional. Y fuera de ese plazo, es decir, a partir del día 1 de la semana 15, rige las causales. Si el embarazo es resultado de una violación, es decir, cuando haya un requerimiento y una declaración jurada de la persona gestante ante el personal de salud interviniente. Si es el caso de niñas menores de 13 años, no hará falta la declaración jurada, pero siempre, sin duda, hará falta el requerimiento y el consentimiento informado, como vamos a ver después. Y también se sostiene la posibilidad de interrumpir un embarazo por causales en caso de que hubiera peligro para la vida o peligro para la salud de la persona gestante. Es decir, la ley lo que hace es aplicar el principio de progresividad y no regresividad de los derechos humanos. Se construye avanzando en no requerir una causa en el primer momento de la gestación, las primeras 14 semanas. Durante ese plazo no hace falta una causal. No es que las mujeres no tengamos razones o causas o motivos para pedir eventualmente la interrupción de un embarazo o la práctica de un aborto. En cualquier momento siempre vamos a tener un motivo, pero en las primeras 14 semanas lo que prevalece es el derecho a la privacidad y a la autonomía. Y entonces no hace falta que yo le cuente ese motivo al sistema de salud y que certifiquen la causal porque se sienten satisfechos de que efectivamente hay un peligro para mi salud o hay un peligro para la vida o es una situación de violencia sexual, sino que sin necesidad de expresar la causa, aunque yo tenga una motivación íntima
profunda, personal, sin necesidad de motivarla expresamente ante el sistema de salud, rige la posibilidad, dentro de ese plazo, de interrumpir el embarazo. Superado ese plazo, se sostiene el régimen vigente antes de la reforma de la ley para los casos de causales: violación, peligro para la salud y peligro para la vida. La ley es bastante clara y pedagógica en los estándares de atención que requiere para el acceso a la práctica. Primero dice que debe procurar resolverse dentro del plazo máximo de 10 días corridos desde que sea requerido al sistema de salud o en la asistencia al sistema de salud. Es decir, hay un plazo que dependerá, que tendrá que ser bastante más breve que esos 10 días, si estamos cerca del límite del plazo de las 14 semanas, o podrá tomarse todo ese plazo si están al inicio del embarazo, al inicio del periodo gestacional, y con lo cual todavía pueden requerirse ciertos controles de salud para efectivamente cerciorarse de que existe un embarazo, de que no es anembrionario, de que está ubicado adentro del útero, etcétera, etcétera. Pero ese plazo indicativo de un máximo de 10 días corridos lo que trata de promover es que no haya una dilación innecesaria que se convierta en una barrera de acceso para las personas que requieren interrupción del embarazo. Después la ley establece también cuáles son las condiciones mínimas y los derechos de las personas en la atención del aborto y del posaborto. Recuerden que la ley regula la realización del aborto, pero también las condiciones y estándares y derechos de las personas a la atención posaborto. Y menciona 6 derechos básicos, que en realidad se aplican en términos amplios a todos los procesos de atención de la salud, ¿no? No son solamente estándares de atención para el aborto y el posaborto, son parte del marco normativo y del derecho integral a la salud que nos acompaña y nos protege frente a cualquier práctica en un ámbito sanitario. En primer lugar, el derecho al trato digno, ¿no? El respeto por la persona, por cada persona, sus creencias, sus convicciones, su cosmovisión, su situación personal, etc. En segundo lugar, el derecho a la privacidad. Es importante que desde el sistema de salud se garantice un ambiente de confianza, de intimidad, condiciones para permitir el ejercicio de la autonomía progresiva en niñas y adolescentes, para el ejercicio de la capacidad de decisión y de la autonomía en la construcción de la decisión para cada persona, más allá de su situación de capacidad o de discapacidad. Entonces, la privacidad también es un principio sumamente importante que podría llevar incluso a la necesidad, en este caso y en otros, de transformar y garantizar la modalidad de atención y hasta el ambiente de atención, ¿no? Respecto de muchas prácticas de salud, y lo vemos por ejemplo respecto de las prácticas recomendadas para los partos respetados, un ambiente de confidencialidad, de trato digno, son estándares indispensables para el ejercicio del derecho al parto respetado. Entonces, como en otras prácticas de salud, eso también se aplica en la atención del aborto y del posaborto. En tercer lugar, el derecho a la confidencialidad. Nuevamente, esto no es solamente para esta práctica, sino que es para todas las prácticas de salud. El resguardo de la información personal, de la decisión que se toma y del secreto médico, durante la atención médica y después también. En cuarto lugar, la autonomía de la voluntad. Es fundamental establecer las condiciones y respetar los procesos para que todas las personas con discapacidad o sin discapacidad, más allá de la edad que tengan y las circunstancias personales, puedan tomar sus decisiones con respecto a su autonomía de la voluntad. Estas son decisiones íntimas, personales, individuales, que no deben apresurarse en ningún sentido. Digamos, la única voluntad que acá corresponde garantizar es la de la persona involucrada. En quinto lugar, el acceso a la información.
una de las prácticas también sumamente importantes en la atención de la salud es el acceso a la información, de manera dinámica, de acuerdo a las circunstancias del momento de la atención y con transparencia activa. Eso quiere decir profesionales de la salud que tienen la obligación de brindar toda la información de manera completa, no sesgada, más allá de lo que efectivamente se pregunte. Es decir, muchas personas no preguntan aquello que no saben. Entonces la obligación es dar toda la información para que después las personas digan si quieren seguir indagando sobre esto o sobre lo otro. Y acompañar el proceso y el tipo de decisión que sea que se tome. Y por último, el último estándar que se indica como condición mínima y de derecho de atención del aborto y posaborto es la calidad, tanto involucrando aspectos técnicos como aspectos interpersonales, en términos de calidad y la accesibilidad, las competencias técnicas, las opciones disponibles en base a la información científica actualizada y demás. ¿Quién tiene la responsabilidad principal de garantizar la atención? Los equipos de salud. Los equipos de salud son los principales responsables de garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo, a la interrupción legal del embarazo, y de prevenir o evitar peligros y daños a la integridad física y psíquica de quien acude al sistema de salud. Cuando una persona acude al sistema de salud, el equipo tiene una oportunidad, muchas veces única e irrepetible, de atender y de dar curso a la atención que se requiere para prevenir o evitar otros daños agravados en la integridad física o psíquica de la persona que acude. Y esto es importante sobre todo en contextos más alejados de la ciudad o en contextos de vulnerabilidad, donde el costo personal, pero también material, de acceder al sistema de salud es muy grande y la necesidad de no desperdiciar esa oportunidad es muy importante. La ley además avanza en el artículo 12 a identificar los distintos subsectores que tienen la obligación y la responsabilidad de garantizar la atención. No son solamente los efectores públicos, sino que también son las obras sociales, nacionales y provinciales, así como también las empresas y entidades de medicina prepaga, que deberán instrumentar las medidas y ejecutar los cambios que haga falta para dar cumplimiento a la ley. Por eso estas prestaciones se incluyen dentro del Programa Nacional de Garantía de Atención, de Calidad de la Atención Médica y el Programa Médico Obligatorio. Para muchos efectores, sobre todo de los subsistemas de obras sociales o de medicina privada, esto requerirá ciertos cambios, porque no había todavía una práctica ni siquiera nomenclada para el acceso, para la práctica del aborto e interrupción voluntaria del embarazo. Y esos son cambios que están sucediendo, ¿no? Conocemos las experiencias de obras sociales privadas, por ejemplo, obras sociales provinciales, por ejemplo, que están incorporando la práctica en sus registros, y empresas de medicina prepaga que están también organizando la disponibilidad de profesionales. La ley también establece los estándares vinculados con la información y el tratamiento. Realizada la solicitud para la interrupción voluntaria del embarazo por parte de una persona en un establecimiento de salud, este tiene que poner a disposición de la persona que lo requiera distintas cosas. En primer lugar, información. Lo primero es la información sobre el procedimiento, cómo se puede llevar a cabo, qué cuidados posteriores son necesarios. Es importantísimo poner a disposición una modalidad de atención integral de la salud a lo largo de todo el proceso. Esto es particularmente importante con niñas, adolescentes, jóvenes, con cualquier situación que se da en el marco de una relación o de un contexto de violencia o de vulnerabilidad. Como decía antes, el contacto con el sistema sanitario es una oportunidad única y muchas veces irrepetible para tratar de identificar otras formas de asistencia integral de esa persona y poner a disposición otros recursos materiales, prácticos, pero también de información y de garantía y de acceso y de protección de derechos. Y finalmente, el acompañamiento en el cuidado de la salud e información
adecuada y accesible de acuerdo con métodos anticonceptivos disponibles para prevenir, en caso de que hubiera sido la situación de un embarazo no planificado, prevenir futuros embarazos no planificados o no intencionales. Todos estos servicios son obligatorios no son obligatorios para la paciente ni condición para la realización de la práctica. Es decir, alguien puede no querer tener otros servicios adicionales, alguien puede elegir no tener acceso, no salir de allí con un método anticonceptivo, pero sí tengo derecho a que me lo ofrezcan, a que esté disponible, y será esa el mejor estándar de atención para una atención integral de una situación de aborto. Hay algunos temas en los que se detiene la ley y que son realmente muy importantes, otra vez, no solamente para esta práctica de salud, sino para muchas otras. Y uno de ellos es el consentimiento informado. Por supuesto, para toda práctica de salud es importante contar con el consentimiento informado previo, brindado de manera libre y con cabal comprensión en toda medida de lo posible de la práctica que se lleva adelante. También este es el caso para la interrupción voluntaria del embarazo, que requiere el consentimiento informado previo de la persona gestante, de la mujer, la adolescente, la niña, expresado por escrito. Y nadie puede ser sustituida en el ejercicio personal de ese derecho. Eventualmente, en el caso de personas con discapacidad, la ley establece, de acuerdo con lo que dice la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad, que habrá que garantizar los ajustes razonables y los sistemas de apoyo necesarios para que puedan tomar una decisión autónoma y libre con los apoyos necesarios en caso de requerirlo. Pero eso no quiere decir que alguien tome la decisión en nombre de la persona con discapacidad. Entonces, la ley en su artículo 8, en los artículos que siguen, diferencia, ¿no?, las diferentes situaciones. Para personas menores de edad, distingue entre 16 años en adelante, esto está en línea total con el marco interpretativo, con el Código Civil y Comercial de la Nación y la Resolución 65 del Ministerio de Salud, que es el marco interpretativo del Código Civil y Comercial de la Nación en la reforma que entró en vigencia en el 2015, distingue tres categorías de personas menores: 16 años en adelante, entre 13 y 16 años, y las menores de 13 años. El consentimiento informado de las adolescentes de 16 años o más son consideradas como personas adultas en todo lo referente al cuidado del propio cuerpo. Entonces pueden otorgar por sí mismas su consentimiento informado para la interrupción voluntaria del embarazo en las primeras 14 semanas o la interrupción legal en los casos que siguen por causales a partir de ese plazo. Entre los 13 y los 16 años hay ciertos parámetros que repiten lo que establece el Código Civil, que dependen de si la práctica representa o no un riesgo grave para su salud o su vida. En caso de que sí lo hiciera, al consentimiento, que siempre es del adolescente, se agrega la necesidad de contar con asistencia de progenitores, representantes legales u otras personas que ejerzan formal o informalmente roles de cuidado o referentes afectivos. Y para niñas menores de 13 años pueden brindar su consentimiento y requieren necesariamente la asistencia de sus progenitores o representantes legales u otras personas que cumplan roles de cuidados o referentes afectivos. También establece la ley los estándares para garantizar el consentimiento informado de personas con discapacidad y distingue ahí si se trata de personas con plena capacidad jurídica o personas con capacidad jurídica restringida, cuyas restricciones no tengan vinculación con las prácticas del aborto, de la interrupción voluntaria del embarazo o interrupción legal del embarazo. Y lo que se establece aquí es que la decisión, el consentimiento es de la propia persona, pero eventualmente podrá requerir la actuación de un sistema de apoyo que no necesariamente, que no debe sustituir ni reemplazar a la persona con discapacidad, a la mujer, a la joven con discapacidad, sino acompañar y apoyar esa decisión, apoyar las condiciones para el ejercicio de esa decisión.
las personas con discapacidad que tengan la capacidad jurídica restringida, con restricciones efectivamente dirigidas al ejercicio de los derechos reconocidos por esta ley, u otras personas declaradas incapaces, tendrán derecho a tomar sus propias decisiones, pero se requerirá obligatoriamente la asistencia de los apoyos que se hubieran designado en esas sentencias o en los términos de los acuerdos que se hubieran establecido en esas sentencias. Esto está todo muy detalladamente descrito en una nota técnica número 3, elaborada por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva y difundida en marzo de este año. De modo que les recomiendo la revisión de esa norma, de ese instrumento de política sanitaria que difundió hace poco la Dirección Nacional. Otro de los puntos centrales de esta práctica y que fue un motivo de mucha divergencia y que sigue siendo motivo de discusión es la objeción de conciencia. La norma, siguiendo también los lineamientos que había dictado la Corte en el caso FAL, reconoce la posibilidad de que profesionales de la salud que deban intervenir de manera directa en la interrupción voluntaria del embarazo puedan ejercer el derecho de objeción de conciencia. Y para hacerlo deberán mantener esa decisión en todos los ámbitos en los que ejerzan su profesión, en el ámbito público, privado o de la seguridad social, es decir, no se puede objetar solo en algún espacio y no en otro. Esos profesionales deberán además derivar de buena fe. Esto quiere decir, se protege su derecho a la objeción de conciencia, pero eso no puede ser en detrimento del ejercicio del acceso al derecho por parte de la paciente, de la persona que está enfrente pidiendo la atención. Entonces ¿cómo se resuelve eso? Derivando de buena fe a la paciente para que sea atendida por otra profesional u otro profesional de manera oportuna, temporánea y sin dilaciones. Y además debe cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas, por ejemplo, dar información, ¿no? Por ejemplo, brindar métodos anticonceptivos, o por ejemplo, mantener la confidencialidad. Esos son los deberes profesionales y obligaciones jurídicas que sin duda no quedan suspendidos en lo más mínimo por su derecho de ejercer la objeción de conciencia. Lo que no puede hacer una persona del ámbito de atención de la salud es negarse a realizar la práctica en caso de que la vida o la salud de la mujer o de la persona gestante esté en peligro y requiera atención médica impostergable e inmediata, ¿no? Como frente a cualquier situación de emergencia, el primer deber es el de atender a la persona que está enfrente, si es que no se puede derivar con inmediatez, y entonces no se puede negar a realizar la práctica o de atender a una persona cuya vida o salud se encuentra en riesgo. Y no se puede alegar objeción de conciencia para la atención sanitaria post-aborto, ¿no? La atención, un aborto ya realizado y que la mujer se encuentra en una situación, por ejemplo, de infección generalizada, bueno, no hay objeción de conciencia en esos casos porque no hay ninguna práctica a la que objete que realizar. El incumplimiento de las obligaciones establecidas puede dar lugar a sanciones disciplinarias, administrativas, penales o civiles, según corresponda, de acuerdo con lo que establece la ley. Pero lo más importante, me parece, es la comprensión de la objeción de conciencia como un escudo protector. Creo que estas eran palabras o una figura que usaba Marcelo Alegre. La objeción de conciencia como un escudo protector para las convicciones morales, personales, individuales e íntimas. Para eso sirve la objeción de conciencia. No tiene que ser usada como una espada para atacar los derechos de otras personas. ¿Cuáles son las obligaciones del establecimiento de salud, de acuerdo con la ley? Todos los efectores, como decíamos al principio, esta ley aplica a todos los subsectores del sistema de salud. Efectores de salud, subsector privado o de la seguridad social, que eventualmente no cuenten con profesionales para realizar la práctica,
a causa del ejercicio del derecho de objeción de conciencia que hubieran hecho esos profesionales, deberán prever y disponer la derivación a un efector que realice efectivamente la prestación y que eso sea de similares características al que la persona solicitante eventualmente hubiera consultado. Y garantizar la realización de la práctica conforme a la ley, y en ese caso los costos de las gestiones, de la derivación y el traslado, quedarán a cargo del efector. Entonces, eso es lo que se está gestionando en este momento, lo que se ha gestionado ya. Algunos efectores en los que donde no se puede objetar institucionalmente, pero que porque comparten el ideario de una institución privada, todos se han manifestado individualmente objetores para realizar la práctica, ese prestador del subsector privado buscará de realizar los acuerdos necesarios para garantizar la derivación a alguno otro de similares características. Y el costo de eso lo absorberá el efector que realiza la derivación. Lo que establece también la ley, de acuerdo con las recomendaciones de los estándares de atención, es la cobertura integral y gratuita de la interrupción voluntaria del embarazo, en las diferentes formas en que recomienda la Organización Mundial de la Salud, y la inclusión de esas prestaciones en el PMO y en el Programa Nacional de Garantía de Calidad de Atención Médica, alcanzando el diagnóstico, los medicamentos y las terapias de apoyo. Eso queda cubierto sea por la salud pública o para las personas que cuentan con obras sociales y prepagas, es parte de la medicación, es parte de las prácticas de diagnóstico, como las ecografías, de los controles eventualmente de un análisis de sangre, digo, parte de los diagnósticos que habitualmente cubren los subsectores privados o de obras sociales, para cualquier práctica médica, y esta será una más también. Como decía al principio, algo que me parece interesante de la ley es que refuerza otras obligaciones preexistentes y recuerda la importancia de concebir, de entender la interrupción voluntaria del embarazo, la interrupción legal del embarazo, en el marco de una política más amplia de salud integral y de acceso a la protección de los derechos y a la protección de la autonomía. Entonces, por eso, la ley recuerda y refuerza la obligación de implementar la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene más de 10 años de vigencia en el país, estableciendo políticas activas para la promoción y el fortalecimiento de la salud sexual y reproductiva de toda la población. También refuerza la importancia de capacitar sobre perspectiva de género y diversidad sexual en general, pero en particular a docentes y profesionales y demás trabajadores de la salud, a fin de que se avance realmente en brindar atención y contención y seguimiento adecuado para quienes solicitan un aborto, de acuerdo con la ley, pero también formar y capacitar y acompañar en la formación a funcionarias y funcionarios públicos que actúan en el marco de esos procesos. Y esto está en el marco de una obligación más amplia, que ustedes conocen muy bien, de profesionales de la salud, pero también de funcionarias y funcionarios públicos, de cumplir con las normas, ¿no? De cumplir con la ley y de actualizarse en el contenido y las obligaciones que se derivan de las normas para que entonces puedan ser herramientas y vectores para el cumplimiento de los derechos y no parte de las barreras para el acceso a esos derechos. Finalmente, la ley también, por supuesto, modifica el Código Penal al receptar este régimen mixto que mencionábamos al principio, y además incorpora un nuevo artículo, el artículo 85 bis, al Código Penal, donde establece el delito que puede ser reprimido con prisión de 3 meses a 1 año, inhabilitación, para la persona en la función pública o autoridad o establecimiento de salud, profesional o efector que dilatare injustificadamente, obstaculizare o se negare en contravención de la norma vigente a practicar un aborto en los casos legalmente autorizados. Yo siempre digo que no creo que el Código Penal sea la mejor herramienta para convencer, creo que hay que convencer a través de la información, de la formación,
de la posibilidad de reflexión, de la oportunidad de construcción de una política sanitaria adecuada. Creo que ese es el camino que se está siguiendo en gran medida. Creo que hay que apostar a ese camino, pero si no, para los casos en que reiteradamente o deliberadamente se dilatara de manera injustificada y se conviertan activamente en un obstáculo de acceso al derecho, bueno, está prevista una nueva figura penal para reprimir una conducta de ese tipo. Pero, como les decía, no creo que sea el mejor argumento para proponer la difusión de una política sanitaria, como lo que pretende esta ley. Bueno, esa es toda la presentación que quería compartir con ustedes. Gracias por el espacio, un placer. Ustedes como profesionales del sistema de administración de justicia tienen también la responsabilidad de comprender la dimensión de lo que está en juego y de no ser parte de ejercicios de obstrucción de derechos, sino por el contrario, ser parte de las políticas activas para protegerlos y prevenir su violación. De modo que muchas gracias por esta oportunidad.